días, compañeros y compañeras y maestra. Pues vamos a presentar nuestro trabajo final de la línea del tiempo de los movimientos sociales en México. Nosotros somos el uno y pues integramos por Judith, Majo, Karina, Fátima, Chantal y Alexis. Bueno, pues vamos a empezar porque les vamos a hablar de los movimientos que vinieron a marcar totalmente la estructura que se cambió después de la revolución, en tanto el ámbito económico, social y político. Cabe recalcar que estos fueron de los más importantes porque incluso vinieron a modificar el sistema educativo en México, junto con todas las ideologías que se trajeron, y a pesar de que fueron unos movimientos, algunos más bruscos que otros, pues fueron de vital importancia y es importante recalcarlos para nuestro trabajo. Empezando por el movimiento obrero, el primero fue en 1929. Aquí fue cuando se empezaron a movilizar los grupos, tanto minero como ferrocarrilero y los obreros en general, porque estaban en defensa de sus derechos como trabajadores, querían una mejora para sus salarios y reformar o reorganizar su sistema adquisitivo. Cabe recalcar que para este tiempo, a finales de los años 20 y inicios de los 30, hubo una crisis económica que vino a impactar demasiado a México en el sector minero y en el sector metalúrgico y petrolero. Para esto, en el 12 de junio de 1935, hubo una movilización de ambos grupos por parte de los dirigentes, que los mandan a la Ciudad de México en forma de protesta. Esto porque nuevamente iban defendiendo sus derechos como trabajadores, sus derechos y lo que les pertenecía en sí por laborar en esos sectores. Para esto, y después de tantas movilizaciones que se hacían de los estados hacia el centro del país en busca de alguna respuesta por parte del presidente, se forma la CTM. Como sabemos, es la Confederación de Trabajadores de México. Esta organización fue importante porque en ella se iba a reunir todo el poder de estos sectores, lo iban a jerarquizar junto con sus sindicatos, y la fundación de esta empresa fue en 1936, entre los días 21 y 24 de febrero. Al momento que se funda, tiene como un cruce con esta estrategia que quería tomar Cárdenas para nuevamente reorganizar el poder social en México y el poder político. Entonces, lo que hace esta organización es que se afilia a su partido y empiezan a trabajar de manera en decisiones nacionales para defender los derechos de los trabajadores. Fue una de las empresas corporativas mucho más importantes para los trabajadores porque hacía cumplir a nivel jerárquico a todos sus trabajadores, desde las asociaciones, los sindicatos y los líderes que trabajaban dentro de ella. Y pues Cárdenas traía esa idea de no pelea, de no lucha, sino que quería hablar directamente con los líderes de estas empresas que se dedicaban a ese tipo de trabajo, como la petrolera, y siempre era una habla directa con ellos para evitar que se dieran levantamientos armados. De ahí como que se calman un poquito las aguas porque los trabajadores notaron que realmente ese impacto de sus protestas de manera calmada pues tenían fuerza para las decisiones nacionales y que el presidente realmente les daba su apoyo. Los principales exponentes líderes de este movimiento fueron Lombardo Toledano, Fidel Velázquez Sánchez, Juan Gutiérrez, Pedro Morales y Francisco Zamora. Y su lema de trabajo era por una sociedad sin clases, porque buscaban oportunidades para todos y que se reorganizara su sistema sin que nadie tuviera más valor sobre los demás ni tuviera más poder económico para que hubiera tranquilidad en esos sectores. Luego, para 1938, y como resultado de la aplicación de esas medidas que hubo entre la alianza entre
campesinos, obreros, empleados públicos e incluso el sector militar, pues Lázaro Cárdenas nombra el Partido de la Revolución Mexicana dotándolo de una estructura sectorial. Y ya para finales, en 1958, se vuelven a juntar estos sectores, pero no a forma de protesta, sino porque iban con un problema en común, que era la disminución de producción para el sector minero y el telegrafista. E incluso aquí se vienen a unir los maestros para protesta porque no había un ingreso económico realmente que les beneficiara a ellos. Y después nos viene a hablar de Demetrio Vallejo como líder de una resistencia. Bueno, el siguiente movimiento socialista es el movimiento de masas y obreras campesinas. En este pues podemos saber que desde hace mucho por la presidencia de Porfirio Díaz, pues como hubo altas y bajas, hubo buena digamos que gobierno con Porfirio Díaz, pues se tuvo muchas inversiones para que se levantara México, pero una de las cosas que pues le falló o que se olvidó fue la desigualdad social con los campesinos. ¿Y esto por qué? Porque pues desde mucho antes se